el único, convierte el oro en cobre y la paz en guerra, porque mientras haya el ego hay guerra y hay cobre. Transforma una tierra de labranza en piedras y jarros. Convierte lo sutil en grosero. Quien toma las... esto ha entrado ya, ¿no? Se acabó de dejar. Pues me parece que está Esto también... sí. aquí vale. Da la vuelta a la concepción de pecado también. Claro, bueno, sí. Totalmente. Pecado, perdón, el pecado es un error. Básicamente es un error. Un error que tiene consecuencias. Y un único error. Creerse a alguien. Creerse una sustancia, una entidad. Y quien se cree a alguien se crea un ego. Y quien se crea un ego se crea una estructura de deseos, de temores, etcétera, ¿no? Y por lo tanto, todo arrepentimiento que sea del ego es ineficaz, porque no está el arrepentimiento, porque los deseos, los temores, las expectativas que genera el deseo, que es egocentrado, continúan generando continuamente los mismos errores, los mismos pecados. Entonces, el arrepentimiento, si esto es así, el arrepentimiento sería una vez para toda la vida. El arrepentimiento sería una vez para toda la vida, no, podría ser varias veces, porque tú tienes intuición del que es y se te borra, tienes intuición de tu propio no ser, pero te vas, el ego se te traga otra vez y vuelves y se te lleva y vuelves y se te lleva, y en ese sentido puede darse más de una vez. Ahora, el verdadero arrepentimiento es cuando te libras de ti mismo. Te libres del error, vaya. Esto en ortodoxia cristiana es absolutamente inaceptable. ¿Por qué? Porque hay Dios y yo. Y Dios tiene unos preceptos, unas órdenes, y yo tengo una naturaleza que he de cumplir esas órdenes, ¿no? Y por tanto, el pecado es de alguien enfrente de alguien. Quien dijera esto se está cargando el supuesto de los dos extremos, el Dios y el de aquí, y yo. Con lo cual la confesión a los curas es una total mentira, ¿no? ¿Qué? La confesión es un acto absurdo. La confesión a los curas es absurda, digo. En este sentido sí, sería... No, porque yo me arrepiento. Es como... La verdadera confesión tendría que ser simplemente reconociendo al sabio. Entonces tú te confiesas nadie. Pero decir, yo he hecho este mal, este otro, en contra de los mandamientos de Dios y tal, está sobre un supuesto erróneo. Claro. Y como que está sobre un supuesto erróneo, la semana que viene o mes que viene volverás a hacer los mismos errores o parecidos. Y por tanto, bueno, no hemos fomentado nada. La verdad, este arrepentimiento de que habla Rumi crea la paz contigo mismo y con todo. El otro no. El otro todo más será un amisticio hasta que te vuelva a salir otra vez tu deseo y tu egoísmo y ¿no? Y como eso no se ataca, si no es voluntariosamente, no lo haré, pero la raíz del ego está ahí. Incluso si no lo hicieras, si no hicieras ningún pecado, porque te sometes a la ley y al mandato divino totalmente, sería inútil. Porque no eliminas el ego. ¿Por qué? No eliminas el ego. Sería inútil para la iluminación y para la verdadera paz, la verdadera reconciliación con todo, etc.
esto es muy sabio, es muy interesante. Y para el pecado original, los cristianos hay pecado original, o sea, esto no serviría, ¿no? Porque... No, es que el pecado original se perdona con el bautismo, pero claro que vale. entonces liquidado, ya está, ¿no? Ah, El sentido del pecado original, ya os lo he dicho muchas veces, es la estructura egocentrada del viviente, del animal. ¿No? Ya está. Pero de todas maneras entiendo la perspectiva desde la que habla Rumi, pero todos, yo creo que todos hemos tenido experiencia que la confesión sí daba un margen de libertad. Sí, de liberación. No, era un sacarte un peso de encima, de miedo, de un poco de desprenderte un poco del miedo al que no me salvaré. Esta era la No, incluso el acto de confesar tu error de alguna manera pacifica contigo mismo y te reconcilia contigo mismo y con eso que es, ¿no? Y es un amisticio, pero no durará, es que no puede durar porque la causa está presente y actuante. Es como decía Weidman. Lo podrás tener reprimido, pero aquello tarde o temprano volverá a salir. Porque en la medida en que tú te identificas con tu ego, te identificas con tu egocentración y por lo tanto, tarde o temprano le pegarás un bocado al vecino. No, lo del incienso y eso que leíamos el otro día, ¿no? Es como poner incienso sin entender el... Ah, sí, sí, sí. O sea, el otro día también lo leíamos. Sí, sí, sí. Claro, la cosa es lo interior y en este caso es muy interior. Es muy interior. También lo que es interesante... Hombre, se me va la lectura. También lo que es interesante es el hecho de que dice la integridad de un hombre vuelve el oro en cobre y convierte la paz en guerra, y esta facilidad atrae una perversa transformación, torna una tierra de labranza en piedras y guijarros. O sea, como lo original, como el oro es lo original, lo que somos, ¿no? Y luego, o sea, que no es algo de fuera, es algo que somos. Sí, es algo que somos, pero en la medida en que yo me creo a alguien, o sea, fíjate, nosotros somos lo que es, por lo tanto, somos oro. En la medida que yo me creo a alguien, me hago cobre, porque me diferencio del oro. Y sería un campo de labranza, donde todo lo que caiga florecerá, pero si yo me creo a alguien, lo convierto en piedras. ¿Por qué? ¿Por qué lo convierto en piedras? Porque el motor de mi pensar, de mi sentir, de mi actuar, es la egocentración. Interpretarlo, vivirlo, sentirlo todo en función mía. Claro, entonces lo estropeo todo. Lo reduzco, lo hago pequeño. Cuando dice tampoco pedir perdón está en nuestras manos, es que el arrepentimiento que estamos haciendo referencia, que es reconocer al que es, no está en nuestras manos, es gracia eso. Sí. No puedes tú conseguirlo con un azadón y un hacha. Vale, no es causa-efecto. No es causa-efecto. Por lo tanto, tú puedes hacer el intento, pero en definitiva es un don. Te llega, no sabes cómo. O sea, perdón no es causa-efecto. No. Es el intento. ¿Seguimos? Aquest tros comença aquí, o sigui que això... Ah, això. No, también un trocito más. Quien toma las palabras como canon de verdad, se cierra la verdad, porque la verdad no cabe en las palabras, porque objetiviza, porque dualiza. O sea, epistemología mítica. Quien toma su criterio y su sentir como canon de verdad, no alcanzará a ver aquello a lo que apuntan las palabras. Si tomo mi criterio y mi sentir como